Buenas tardes, profe. Bueno, voy a hablar sobre el tema de los orígenes de la sociología. El siglo XVIII marcó el desarrollo de una serie de cambios de todo orden que dieron lugar al nacimiento de una nueva historia, ¿sí? De una era histórica. Bien. Voy a comenzar hablando sobre lo que es la sociología, ¿sí? La sociología es la ciencia que estudia sistemáticamente las sociedades humanas, centrada su atención en las relaciones que establecen entre individuos y el resultado de las mismas. El término sociología, esta palabra fue utilizada por primera vez por Augusto Comte, ¿sí? En el siglo XVIII, pero fue popularizada esta palabra por el inglés Heber Spencer, ¿sí? Bien. Bueno, la sociología tiene su campo de estudio que son los seres humanos y las sociedades, como así también tiene su objeto de estudio que son la conducta del comportamiento de las personas, como así también la interacción social que hay entre estos mismos, ¿sí? La organización social. Bien, como así también la sociología para su análisis utiliza diferentes métodos, como ser el método inductivo, el estadístico, el de campo. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Bien, el origen de la sociología. Los orígenes de la sociología se dieron en el siglo XIX y el comienzo del siglo XX, ¿sí? ¿Para qué se dio esto? Para hacer una reestructuración de la sociedad. Esto se produjo gracias a los nuevos cambios que se fueron produciendo, tanto en la atención social, como así también los que fueron produciendo a raíz de las transformaciones de la reestructuración de la sociedad, ¿sí? Bien, bueno, el comienzo del siglo XIX fue el crecimiento impetuoso del capitalismo. Bueno, y este crecimiento del capitalismo fue lo que produjo las primeras manifestaciones que se evidenciaron de sus contradicciones en cuanto al capitalismo, ¿sí? Bien, estos cambios que se fueron produciendo, que surgieron a raíz de estos cambios, fueron las revoluciones políticas, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo, como así también el nacimiento del socialismo, el nacimiento de la urbanización que podemos ver acá, el cambio religioso, el desarrollo de la ciencia. Bien. Ahora voy a ir analizando cada uno de estos cambios por separado, ¿sí? Bien, vamos a ver la revolución política. Bien, la revolución francesa en 1789 es el que dio origen a las revoluciones políticas, ¿sí? Que se produjeron durante el siglo XVIII, ¿sí? Contribuyeron al factor más inmediato de las teorizaciones de la sociología, produciendo así importantes cambios positivos como así también cambios negativos. Pero los cambios negativos son los que que produjeron el caos y el desorden resultante de estas revoluciones, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la revolución industrial. La revolución industrial y el nacimiento del capitalismo, que no constituyen un único acontecimiento, sino que ambas relacionadas culminaron en la transformación del mundo occidental.
Es decir, que conjuntamente la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo fueron los que cambiaron la historia de Europa, ¿sí? Bien. La revolución industrial representó los mayores cambios en el paisaje de los seres humanos, como las nociones, las naciones afectadas pasaron a ser de una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía urbana, industrializada y mecanizada, simplificada, como así también masificada, y que fueron todos estos gracias a la revolución industrial, ¿sí? Bien. Las máquinas para trabajar textiles y para extraer carbón de las minas son las principales características de la revolución industrial, ¿sí? En 1769, James Watt patentó la primera de las miles de las máquinas a vapor. Así que esto fue siendo más, popularizó más esto, o sea, la revolución industrial y así el cambio social. Bien, vamos ahora al nacimiento del capitalismo, ¿sí? El nacimiento del capitalismo, bien, se fueron produciendo las ganancias para unos pocos, ¿sí? Que fueron las personas con mayor poder y bienes, los cuales fueron llamados proletariados, ¿sí? Pero durante el capitalismo había trabajo para muchos, con salarios muy bajos. A raíz de esto trajo las consecuencias de la creación de movimientos obreros, ¿sí? Y como así también otros movimientos radicales, los cuales fueron creados para derrocar al sistema capitalismo, capitalista. O sea, ellos no estaban de acuerdo con este sistema, ¿sí? Porque eran beneficiados unos pocos y la gente que trabajaba más ganaba menos. Y la gente que trabajaba menos ganaba más. Bien, ahora pasamos bien, y entonces vamos a decir entonces que el capitalismo es una forma de organización económica la cual dio origen a la forma, al trabajo fabril, ¿sí? Por la implementación de la revolución industrial. Y esto originó el enfrentamiento entre las dos clases sociales, las cuales son la burguesía y la clase obrera, ¿sí? La clase burguesía eran los dueños de los medios de producción y los obreros eran los que vendían su fuerza de trabajo y los que recibían un bajo, a cambio de su trabajo, un salario, ¿sí? Bien. Y bien, el motor, o sea, del capitalismo era el de obtener ganancias. Ese era su interés del capitalismo, obtener ganancias. Bien, y el capitalismo surgió con la revolución industrial y a un nuevo tipo de trabajador, el obrero industrial, ¿sí? Que era llamado así, obrero industrial. Ya no eran los obreros del campo, ¿sí? Bien. Ahora acá. Acá les presento un video que se denomina Historia de la España, el movimiento obrero, ¿sí? Este video brinda información muy importante y segura que fue extraída, o sea, lo saqué de YouTube, que explica la sociedad como un sistema de dos clases, ¿sí? El desarrollo industrial, cómo se vio empujado por la aparición de las nuevas máquinas de ese momento, que redujeron el tiempo de producción y que, abarataron los costos de producción. Y de esta manera trabajaba menos gente, el cual era pagada con muy bajo sueldo. Pero la gente trabajadora pensaba que las máquinas lo iban a desplazar de su trabajo que realizaba normalmente y por eso se producían esto. Y bueno, este video muestra estos importantes cambios que surgieron en esta época, ¿sí? Bien. Ahora, como consecuencia de todo esto, la revolución industrial
y el capitalismo, y la reacción contra ellos desencadenaron una enorme revuelta en la sociedad occidental, una revuelta que afectó profundamente a los sociólogos, que esto les hizo pensar muchísimo a muchos de los sociólogos de esa época, ¿sí? Por ejemplo, cuatro figuras principales de la historia, de la teoría de la sociología, entre otros, que sintetizaron y preocupados por este fenómeno, que fueron Mark, Weber, Durkheim y Comte, ¿sí? La podemos ver en las imágenes. Bien, sigamos. Ahora seguimos con el proceso de urbanización. Que el proceso de urbanización, este proceso fue por la revolución industrial, ¿sí? El proceso de urbanización que desplazó a grandes cantidades de personas del campo a la ciudad en busca de los numerosos empleos que ofrecían estas fábricas, estas nuevas industrias que se fueron insertando en la sociedad. Y esto a su vez produjo importantes problemas en la sociedad, como por ejemplo la masificación, la contaminación, el ruido, el tráfico, la higiene, entre muchos otros problemas que atrajo esta acumulación de personas en las ciudades. Bueno, así las personas, los trabajadores que se instalaban en las ciudades fueron formando barrios alrededor de estas fábricas, las cuales las ciudades crecían desordenadamente. ¿Y esto por qué crecía desordenadamente? Porque la gente venía por cantidades a la ciudad en busca de trabajo, de mejores condiciones de vida. Pero de esta manera, al estar las ciudades desordenadas, carecían de servicios, ¿sí? Tanto de limpieza como de sanitarios y de aguas, ¿sí? Bien. Bien, ahora los cambios religiosos. El cambio religioso también tuvo su cambio. ¿Por qué? Bien, el cambio religioso se produce la separación de la iglesia del Estado, ¿sí? La iglesia, ante el imparable proceso de la industrialización, se vio obligado a separarse, y creó la doctrina social de la iglesia. El Estado lo único que le interesaba era generar riqueza, o sea, la doctrina social de la iglesia no lo tenía en cuenta, pero dentro de la doctrina social de la iglesia estaba implementado, los cuales habían implementado un orden social basado en la justicia y la caridad, ¿sí? Es decir, de que, o sea, en ellos pregonaba ese orden, el cual estaba basado en la justicia y la claridad. Pero el Estado eso no lo tenía en cuenta, ¿sí? Y bueno, y el asociamiento de los trabajadores y la fórmula de la asistencia social fueron los que implementaron, fueron a los que tuvieron de producir estos cambios, ¿sí? Todo esto llevó al cambio religioso, ¿sí? Bien. Seguimos con la siguiente diapositiva, que viene a ser el desarrollo de la ciencia. Bien. La ciencia es el uso de los métodos sistemáticos de la investigación, sí que estos sociólogos utilizaban los pensamientos teóricos y examen lógicos de la argumentación para desarrollar un cuerpo de conocimientos sobre un objeto en particular, ¿sí? El desarrollo de la ciencia fue provocado por los éxitos de la tecnología, los cuales ¿dónde está acá? Produjeron,
produjo el despertar de ciertos científicos que dio prestigio tanto a los físicos, biólogos, como así también a los químicos. El desarrollo de la ciencia también hizo que los teóricos de la sociología se preocuparan mucho de la ciencia e incluso pretendían modelar la sociología siguiendo el método científico, ¿sí? Bien, eh, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, el descubrimiento de la existencia de las leyes. Bien, acá. La sociedad, como la naturaleza, está sometida a un conjunto de leyes que regulan el devenir de la sociedad de la historia, ¿sí? Pero la idea de que los fenómenos sociales poseen un carácter de regularidad y que por tanto están sometidos a leyes naturales análogas a las que gobierna el universo físico, ¿sí? El mérito de Comte reside en el hecho de haber sistematizado dicho principio y de haber efectuado el primer análisis completo, ¿sí? Donde se creó la ley de los tres estados, ¿sí? El estado teológico, el estado metafísico, el estado positivo. Esos tres estados, ¿sí? El estado teológico, en el que las interpretaciones de los acontecimientos se vinculaban tanto a las acciones sobrenaturales, ¿sí? El estado, ¿cómo se llama? Metafísico, en el que se sustituía a los dioses, ¿sí? Del estado positivo era en el que el ser humano renunciaba al saber absoluto sobre el origen. También interpretaba el cambio de los hechos y conocer modificaba la observación y el razonamiento de las leyes que regían la realidad, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, acá. Ya hay disciplinas que han alcanzado ese sentido, ¿sí? Ese estado, perdón, ese estado, como ser la astronomía, la física, la química, el cual queda una laguna, el estudio de los fenómenos sociales, ¿sí? Bien, Comte sugiere la necesidad de esa nueva ciencia que en principio bautizó como física social y posteriormente como sociología. Giddens, en 1991, mantiene que la sociología es sobre todo fruto de las transformaciones sociales las cuales fueron producidas por la revolución burguesa, como así también por la revolución industrial. Y de la evolución del pensamiento político desde Ovid, Luke y Adam Smith hasta Tocqueville, que teorizó la democracia de Marx y Comte, que desde el planteamiento distintos pensaban que la sociedad era algo más que la suma de los individuos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a decir que las tres revoluciones más importantes que surgieron en el siglo XVIII y que produjeron importantes transformaciones a lo largo de estos años fueron la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Urbana, ¿sí? Estas tres revoluciones formaron parte de un conjunto de profundas transformaciones que han dado lugar a los cambios más espectaculares de la historia humana, que comenzó en el siglo XVIII, que se incrementa en el siglo XIX y que continúa a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI, sin saber en qué va a terminar o dónde va o hasta dónde va a culminar, cuál va a ser su fin, ¿sí? De este avance de la sociedad.
el video acá también muestro otro video, de los orígenes de la sociología, ¿sí? Es un, es un video donde muestra los orígenes de la sociología, a partir del siglo XVIII, ¿sí? Hace una reestructuración de la sociedad, muestra utilizando métodos científicos, cómo los sociólogos utilizaban métodos científicos, o sea, se ve bien claro los orígenes de la sociología a partir del siglo XVIII, a partir de la implementación de la revolución industrial, ¿sí? Cómo fueron cambiando la sociedad, ¿sí? A lo largo del transcurso del tiempo. Bien, seguimos. Bien, acá les presento la bibliografía de donde saqué la información, ¿sí? Y los videos también. Bueno, muchas gracias, profe. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.